Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí de nuevo. Espero que estén teniendo un día genial. Hoy, como ya habrán visto por el título, vamos a sumergirnos en un drama que encendió las redes sociales. Sí, hablaremos de Demet Özdemir y un detalle aparentemente insignificante que provocó una verdadera tormenta. Prepárense porque este chisme tiene miga. Antes de empezar, quiero pedirles un favor rapidito. Si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Subo contenido regularmente sobre temas de actualidad, chismes de famosos, porque a todos nos gusta un buen drama, seamos honestos, tendencias de moda y belleza, y mucho más. Así que si les interesa, denle al botón de suscribirse y acompáñenme en esta aventura. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a meternos de lleno en el salseo de Demet Özdemir. Bien, para ponerlos en contexto, Demet Özdemir, para los que no la conozcan, es una actriz turca súper famosa. Ha protagonizado varias series que han sido un éxito rotundo a nivel mundial, como Erkencikus Pájaro Soñador, que la catapultó a la fama internacional. Es guapísima, talentosa y tiene una legión de fans que la adoran. Hasta aquí todo bien, ¿verdad? Pues la cosa se complicó hace poco. Todo comenzó con una publicación en Instagram. Demet, como muchas celebridades, comparte fotos de su vida diaria, proyectos profesionales, viajes y eventos a los que asiste. En esta ocasión, subió una fotografía luciendo un outfit increíble para un evento de una marca de lujo con la que colabora. Hasta ahí, todo normal. La foto era preciosa, ella se veía radiante y los comentarios eran en su mayoría halagadores. Pero aquí es donde entra en juego el detalle que desató la furia. En la fotografía, Demet llevaba un bolso de una marca muy prestigiosa. Un bolso carísimo, de esos que solo podemos soñar con tener. Y aquí es donde empezaron los problemas. Algunos usuarios notaron algo inusual en el bolso. Algo que para muchos resultó inaceptable. ¿Qué era ese algo? Pues el bolso parecía estar un poco desgastado. Sí que suena increíble, pero así fue. Rápidamente la sección de comentarios se llenó de críticas. No eran críticas sobre el bolso en sí, ni sobre el gusto de Demet, sino sobre el hecho de que llevara un bolso, supuestamente estropeado, siendo una figura pública con acceso a cualquier cosa que desee. Algunos comentarios decían cosas como: ¿en serio, Demet? ¿No podías usar un bolso nuevo con todo el dinero que tienes? ¿No puedes comprarte un bolso en mejor estado? ¡Qué decepción! Pensé que tenías más clase. Pero lo que realmente encendió las redes fue cuando empezaron a circular teorías sobre el origen del bolso. Algunos usuarios afirmaban que no era un bolso nuevo, sino uno que Demet había usado en el pasado y que, por lo tanto, debería haberlo jubilado. Otros, más radicales, incluso insinuaron que el bolso podría ser falso o una imitación barata. Imagínense el nivel de drama. La situación se salió de control rápidamente. El hashtag #Demet Özdemir se convirtió en tendencia en Twitter, con miles de usuarios opinando sobre el asunto. Algunos defendían a Demet, argumentando que tenía derecho a usar lo que quisiera y que no debía ser juzgada por ello. Otros, sin embargo, mantenían su postura crítica, acusándola de ser descuidada y de dar una mala imagen. ¿Pero por qué este detalle aparentemente insignificante generó tanta polémica? Creo que hay varios factores en juego. En primer lugar, está la percepción que tenemos de las celebridades. Las vemos como figuras perfectas, con vidas perfectas y posesiones perfectas. Esperamos que siempre estén impecables y que nos muestren lo mejor de sí mismas. Cuando algo se sale de ese ideal, nos sentimos decepcionados. En segundo lugar, está el tema del consumismo y el culto a la imagen. Vivimos en una sociedad donde se valora mucho lo material y donde se nos bombardea constantemente con imágenes de lujo y opulencia. Ver a una celebridad usando algo que no se ajusta a esos estándares puede resultar chocante para algunas personas. Y en tercer lugar, creo que también hay un componente de envidia y resentimiento. Muchas personas ven a las celebridades como privilegiadas que tienen acceso a todo lo que desean. Cuando una celebridad comete un error o muestra alguna imperfección, algunas personas aprovechan para criticarla y rebajarla, como una forma de desahogar sus propias frustraciones. Pero volviendo al caso de Demet, la cosa no terminó ahí. Ante la avalancha de críticas, la actriz decidió responder. No lo hizo directamente en Instagram,
sino a través de una entrevista que concedió a un medio de comunicación turco. En la entrevista, Demet explicó que el bolso era auténtico y que lo había comprado hace tiempo. También dijo que le gustaba mucho el bolso y que no le importaba si estaba un poco desgastado. Lo importante es cómo me siento yo cuando lo llevo, afirmó. Además, Demet aprovechó la ocasión para enviar un mensaje a sus críticos. Les pidió que dejaran de juzgarla y que se centraran en cosas más importantes. Hay problemas mucho más graves en el mundo que un bolso desgastado, dijo. La respuesta de Demet generó opiniones divididas. Algunos la aplaudieron por su sinceridad y por defender su derecho a usar lo que quisiera. Otros, sin embargo, la criticaron por considerar que su respuesta era arrogante y que no entendía la preocupación de sus fans. La polémica continuó durante varios días, con idas y venidas de comentarios y opiniones en las redes sociales. Finalmente la tormenta se calmó, pero el episodio dejó una lección importante: las celebridades están constantemente bajo el escrutinio público y cualquier detalle, por más insignificante que parezca, puede desatar una verdadera crisis. ¿Y qué podemos aprender nosotros de todo esto? Creo que es importante recordar que las celebridades son personas como nosotros, con sus virtudes y sus defectos. No debemos idealizarlas ni exigirles que sean perfectas. También debemos ser más conscientes de nuestros propios prejuicios y de cómo juzgamos a los demás. Y sobre todo, debemos recordar que hay cosas mucho más importantes en la vida que un bolso desgastado. En resumen, lo que aparentemente era un simple bolso usado por Demet Özdemir se transformó en un debate masivo sobre la perfección, el consumismo y la presión social que enfrentan las figuras públicas. La reacción, aunque exagerada, nos muestra cómo los detalles pueden ser magnificados y cómo las expectativas sobre la imagen pueden generar controversias inesperadas. La respuesta de Demet, a su vez, nos invita a reflexionar sobre la autenticidad y la importancia de priorizar lo que nos hace sentir bien, más allá de las críticas externas. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que la gente exageró con la crítica al bolso de Demet? ¿O creen que ella debió haber sido más cuidadosa con su imagen? Me encantaría leer sus comentarios y opiniones en la sección de abajo. Muchísimas gracias por haber visto el vídeo hasta el final. Si les gustó, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Recuerden que subo contenido regularmente, así que siempre tendrán algo nuevo que ver por aquí. Hasta la próxima. Nos vemos en el próximo vídeo. No olviden dejar sus opiniones en los comentarios. Hasta luego. Ahora bien, vamos a profundizar en esta historia para que tenga aún más chicha, como diría mi abuela. Porque, seamos honestos, detrás de un bolso desgastado, de una celebrity hay mucho más de lo que parece a simple vista. Asterisco asterisco el bolso en cuestión, un símbolo de estatus o un reflejo de la realidad, asterisco asterisco. El bolso, según los detectives de Internet, que la verdad, a veces dan más miedo que el FBI, era de una marca ultra lujosa que no vamos a mencionar para no darles publicidad gratuita. De esos que valen más que un coche de segunda mano. La cuestión es que aunque aparentemente era auténtico, se notaban signos de uso, un ligero desgaste en las esquinas, quizás alguna pequeña mancha imperceptible a simple vista, y un cierto aspecto vintage que algunos consideraron un sacrilegio. Aquí es donde entra la primera pregunta clave: ¿se supone que un bolso de miles de euros tiene que lucir siempre como recién salido de la tienda? ¿O es válido que una persona, incluso una celebrity, use sus posesiones hasta que muestren su historia? Porque, pensándolo bien, un bolso desgastado podría ser un símbolo de autenticidad, de una vida vivida, de un objeto apreciado y no solo exhibido. Pero claro, estamos hablando de una figura pública que vive de su imagen. Y en el mundo del espectáculo, la perfección es la norma. Se espera que las celebrities sean impecables, que vistan ropa de diseñador siempre nueva y que muestren un estilo de vida inalcanzable para la mayoría. En este contexto, un bolso desgastado puede interpretarse como una falta de respeto hacia sus fans, como una señal de descuido o, peor aún, como una muestra de tacañería. Sí, así de locos estamos. Asterisco asterisco las teorías conspirativas, falso o rescatado del olvido, asterisco asterisco. Como les comentaba, las teorías sobre el origen del bolso no tardaron en aparecer. Algunos, los más desconfiados, aseguraban que era una falsificación.
Que Demet, con toda su fortuna, no se había gastado el dineral que cuesta un bolso auténtico. Otros, más creativos, afirmaban que era un bolso que había usado hace años y que lo había rescatado del fondo del armario para ahorrar dinero. Estas teorías, por supuesto, no tenían ninguna base real. Pero en las redes sociales, la verdad importa poco. Lo que importa es el drama, el salseo y la posibilidad de criticar a alguien que consideramos que lo tiene todo. Y seamos honestos, a veces nos encanta ver caer a los ídolos, aunque sea por un pequeño detalle como un bolso desgastado. *** La respuesta de Demet, defensa o justificación, ***. La respuesta de Demet a la polémica fue, como mínimo, interesante. En lugar de ignorar las críticas o de disculparse por su falta, decidió explicar que el bolso era auténtico, que le gustaba mucho y que no le importaba si estaba un poco usado. También aprovechó para enviar un mensaje a sus detractores, pidiéndoles que se centraran en problemas más importantes. Esta respuesta, como era de esperar, generó aún más debate. Algunos la aplaudieron por su autenticidad y por defender su derecho a usar lo que quisiera. Otros la criticaron por considerarla arrogante y por no entender la preocupación de sus fans. Pero si lo pensamos bien, la respuesta de Demet era bastante sensata. ¿Por qué tendría que avergonzarse de usar un bolso que le gusta, aunque esté un poco desgastado? ¿Por qué tendría que gastar miles de euros en un bolso nuevo solo para satisfacer las expectativas de sus fans? Al final, lo importante es cómo se siente ella cuando lo lleva, y si a ella le gusta, ¿qué más da lo que piensen los demás? *** La presión social y el culto a la imagen, ¿hasta dónde debemos llegar? ***. Este caso nos pone de manifiesto la enorme presión social que existe sobre las figuras públicas, especialmente sobre las mujeres. Se espera que sean perfectas, que estén siempre a la última moda y que muestren un estilo de vida lujoso e inalcanzable. Y si se salen de este molde, son duramente criticadas. Pero, ¿hasta dónde debemos llegar con esta exigencia de perfección? No estamos creando una sociedad obsesionada con la imagen, donde lo importante es aparentar y no ser. No estamos fomentando la envidia y el resentimiento hacia aquellos que lo tienen todo. Creo que es importante reflexionar sobre estos temas y empezar a valorar más la autenticidad y la individualidad. Dejar de juzgar a los demás por su apariencia y empezar a apreciar su personalidad y su talento. Y sobre todo, recordar que las celebridades son personas como nosotros, con sus virtudes y sus defectos, y que no debemos exigirles que sean perfectas. ***. Más allá del bolso, un reflejo de nuestra sociedad. ***. El caso del bolso desgastado de Demet Özdemir es mucho más que una simple anécdota. Es un reflejo de nuestra sociedad obsesionada con la imagen, el consumismo y la perfección. Es una muestra de cómo las redes sociales pueden magnificar un detalle insignificante y convertirlo en una crisis. Y es una oportunidad para reflexionar sobre nuestros propios prejuicios y sobre cómo juzgamos a los demás. En definitiva, este salseo nos invita a ser más críticos con lo que vemos en las redes sociales, a valorar más la autenticidad y la individualidad, y a recordar que hay cosas mucho más importantes en la vida que un bolso por muy lujoso que sea. Así que la próxima vez que veamos a una celebrity cometer un error, o mostrar alguna imperfección, antes de criticarla, pensemos si realmente vale la pena. Quizás, en lugar de juzgarla, deberíamos admirarla por ser ella misma, por ser auténtica y por no dejarse llevar por las presiones sociales. Y con esto, ahora sí, llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta reflexión sobre el caso del bolso desgastado de Demet Özdemir. No olviden dejar sus comentarios y opiniones en la sección de abajo. Me encantaría saber qué piensan ustedes de todo esto. Recuerden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Hasta la próxima. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y recuerden, sean ustedes mismos, aunque su bolso esté un poco desgastado. Cara guiño.